Está con nosotros Javier García Díaz, responsable de ventas para BlackRock en Iberia. Javier, bienvenido. Buenos días, José Antonio. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, hay un informe que está mirando todo inversor ahora mismo y que lo tiene ahí puesto como diciendo, vamos a ver el 24. Además, el título ya llama a ello, ¿no? Agarrar el timón y poner el dinero a trabajar. ¿Qué mensajes clave transmite sobre las perspectivas económicas que vamos a ver en el 24 a nivel global? Eso es, y bueno, lo primero de todo, daros las gracias por contar con BlackRock para presentaros estas perspectivas de cara al año que viene. Efectivamente, lo hemos titulado Grabbing the Wheel, Putting Money to Work, que básicamente lo enmarcamos en el contexto en el que debemos reconocer que hemos entrado en un nuevo régimen económico y que toca ahora mirar al frente, agarrar ese volante, agarrar ese timón de la inversión, identificar oportunidades de inversión y poner el dinero a trabajar. Y hablamos, José Antonio, de nuevo régimen porque desde BlackRock entendemos que el periodo de crecimiento económico constante e inflación controlada que hemos vivido durante muchos años, 40 años en concreto, la gran moderación, ha llegado a su fin y entramos ahora en un nuevo régimen con más volatilidad macro, limitaciones por el lado de la oferta, inflación más elevada, bancos centrales actuando, presión sobre activos de riesgo. En definitiva, un contexto que va a hacer que el inversor sea cada vez más activo, más selectivo, más dinámico en su asignación de activos. Nuevo régimen económico, ¿cómo podrías explicar las principales características de ese nuevo régimen que va a cambiarlo todo, que va a modificar la manera en la que el inversor ve el mercado? ¿Y cómo se configura a través de ese nuevo régimen económico la visión de BlackRock para 2024? Pues todo el mundo dice, en 2022 les decía, el 2022 va a ser un desastre, y ya nos dice, el 24 va a ser maravilloso, y dice, pues el 23 no ha salido como esperaban, por lo que, ¿cómo veis esa visión para el 24? Sí, hay una característica muy importante de este nuevo régimen que debemos tener en cuenta, que es el contexto, que es el panorama general. Desde BlackRock creemos que el mercado no ha reconocido de la manera correcta este nuevo régimen, sino que lo está visualizando desde un prisma más de ciclo económico. Es decir, en lugar de entender o de asumir que hemos cambiado de régimen, que la economía global se está normalizando y que hay una serie de fuerzas estructurales que la están moldeando, el mercado lo está interpretando como un nuevo ciclo económico. Desconexión que vemos está entre perspectiva de ciclo y realidad estructural que creemos que puede generar volatilidad en mercado. Por ejemplo, economía americana, que hablábamos antes. Los últimos datos en Estados Unidos son muy buenos. Es decir, si vemos el crecimiento anualizado en el último trimestre, 4,9%. Vemos la inflación general bajando, 3,1%. Vemos también que es un mercado, una economía en la que se han creado más de 7 millones de puestos de trabajo este año. Son datos que podrían indicarnos que la economía se encuentra en una fase expansiva. La realidad es que si hacemos zoom out, o si realmente vemos el contexto, es una economía que desde la pandemia está creciendo a tasas menores al 2% anualizado. Es una economía en la que la inflación sigue elevada y en la que la creación de empleo, la tendencia todavía es menor de la que veíamos antes de la pandemia. De hecho, en la pandemia no podemos olvidar que se destruyeron 22 millones de puestos de trabajo. Así que es súper importante, José, tener en cuenta ese contexto para realmente aterrizar adecuadamente los principales temas de inversión y el posicionamiento. Y en este sentido, desde BlackRock identificamos 3 temas de inversión clave. ¿Cuáles son? Pues mira, el primero sería gestionar el riesgo macroeconómico. El segundo sería ser más selectivos, más activos, más dinámicos que nunca. Y el tercero sería aprovechar las llamadas megafuerzas. Respecto al primero, gestionar el riesgo macroeconómico, puede resultar obvio, pero como hablábamos antes, nuevo régimen, muy importante tener en cuenta lo que está teniendo lugar en mercado. Y de hecho esto está haciendo que, entre otras cosas, la dispersión que estamos viendo, las expectativas de beneficios que nos dan los analistas, es más amplia que nunca, con lo cual está siendo un régimen difícil de leer y además hay nuevos factores o elementos que los inversores deben tener en cuenta, como son los niveles de endeudamiento de los Estados Unidos o de los países desarrollados, como es el hecho de hay partes del mercado que ha reconocido esa subida de tipos, el bono a 10 años americano, 5%, pero aún las empresas no están retribuyendo dividendos en el mismo nivel. Con lo cual, muy importante gestionar el riesgo macroeconómico y sus implicaciones. El segundo tema de inversión que vemos clave es el hecho de ser eso, muy selectivos, muy tácticos, muy dinámicos. ¿Por qué? Porque hasta ahora realmente el estar estáticos ha funcionado. Sin embargo, en este nuevo contexto toca revisar nuestras asignaciones de activos de una manera frecuente, nuestra construcción de carteras, nuestra implementación.
Son elementos muy vinculados a algo que estamos viendo entre inversores, la búsqueda de verdadera alfa, el mayor uso de ETFs, la incorporación de mercados privados en nuestras carteras. Hasta ahora, si analizamos los últimos 2 periodos de 3 años, uno prepandemia y otro pospandemia. En el prepandemia, si invertíamos en renta variable americana, la rentabilidad anualizada mensual anualizada estaba en torno al 2%. Si ajustábamos a 6 meses o un año, esa rentabilidad prácticamente se quedaba en ese 2%. En los últimos 3 años, en nuestro nuevo régimen, después de la pandemia, esa rentabilidad es algo menor, pero el hecho de ajustar tu cartera sí está teniendo un impacto muy positivo. Y en lugar de un 1,5%, como sería la rentabilidad mensual que se está viendo en renta variable americana desde la pandemia en este periodo de 3 años, estaríamos hablando de un 3%, es decir, del doble, si ajustamos la cartera al año, o incluso de 4 veces más si la ajustamos cada 6 meses. Es decir, más allá del número, el mensaje que quiero trasladar es que hoy en día sí renta el ser dinámicos, el ser tácticos, el ser selectivos. Y el tercer tema de inversión es el que está relacionado con las llamadas megafuerzas. Es decir, aprovechar estas fuerzas estructurales que están impactando a la industria, que están impactando a la sociedad, la economía, las compañías y que también están impactando las decisiones de inversión de los inversores. Desde BlackRock identificamos 4, básicamente las aterrizamos en revolución digital e inteligencia artificial, transición energética, el futuro de las finanzas, desglobalización y envejecimiento de la población. De estas 5, José Antonio, hay 3 a las que estamos prestando especial atención, sobre todo de cara al año que viene. Diría, transición energética sigue siendo el denominador común de las conversaciones que estamos teniendo con nuestros inversores, con nuestros clientes, con las compañías en las que invertimos, con otros agentes del mercado, puesto que, aunque era una tendencia que estaba ya teniendo lugar debajo de nuestra industria, la realidad es que el COVID la ha acelerado, y la ha acelerado hasta el punto de convertirla a la sostenibilidad en general y transición energética en particular, no solo en uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como sociedad, sino también en una de las mayores oportunidades de inversión. Mirando cómo puede actuar el inversor en el corto, en el medio plazo, me gustaría que nos trajeras a ver una visión de posicionamiento, por ejemplo, táctico, de 6 a 12 meses. A corto plazo, ¿cómo recomienda BlackRock posicionar las carteras en términos de renta variable y renta fija? Luego, al final, si quieres, nos dices también un poco, no de ahora, sino de cuando terminemos, oye, y ese posicionamiento de 60-40 que había muerto, ¿cómo se queda? Pero en un posicionamiento táctico, ¿cómo veis ese posicionamiento de renta fija, renta variable, en una visión táctica a 6-12 meses? Sí. No, gracias por la pregunta. Efectivamente, 6-12 meses, desde un punto de vista de renta variable y empezando por equities, diría que estamos cautos en general, aunque vemos valor en aquellas compañías de calidad y en aquellas compañías que se pueden favorecer de las llamadas megafuerzas. Cuando hablamos de cautos, específicamente, estamos infraponderados en renta variable americana, que no quiere decir que estemos negativos, sino infraponderados. Sigue siendo la mayor asignación dentro de nuestras carteras. Un 31% de nuestra cartera está en Estados Unidos frente a un 33% del índice de referencia. Estamos infraponderados, pero la mayor asignación. En el caso de Europa, estamos también infraponderados. En el caso de Japón, es un mercado en el que creo que no somos los únicos, pero sí vemos valor. Hay distintas políticas que están favoreciendo al inversor, que están retribuyéndole. Además, tenemos crecimiento económico, tenemos una política monetaria acomodaticia, con lo cual en mercados desarrollados ahora mismo nuestra principal apuesta, aunque seguimos cautos, es Japón. En mercados emergentes estamos neutrales, hay factores positivos, valoraciones, crecimiento, ciclo de tipos en máximos, pero también hay riesgos geopolíticos, incertidumbre. Aquí sobre todo estamos viendo temáticas vinculadas a lo que hablábamos antes de megafuerzas, como puede ser en India el sector de pagos digitales, o México con todo lo impactado con Estados Unidos, desglobalización, Latinoamérica, transición energética, con lo cual diría que en renta variable estamos cautos. Pero nos gusta el sector o las compañías de calidad, es decir, aquellas con balances saneados, con flujos de caja sostenibles, que crecen, que invierten. Distintos sectores, las clásicas, Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, Nike, Visa, Mastercard, ese tipo de compañía creemos que son interesantes. En renta fija, sí es ahí quizás donde vemos la mayor oportunidad de cara al año que viene, siendo tácticos, 6-12 meses. Aquí vemos rentabilidades por cupón entre el 5 y el 10%, y vemos que el binomio rentabilidad-riesgo es muy atractivo. Aunque la visión es mixta. Bonos soberanos, nos gusta el tramo corto de la curva americana, nos gustan bonos ligados a la inflación. Tramo corto, 2 años. Sí. ¿O menos todavía? 2 años. 2 años.
bonos ligados a la inflación, en Europa estamos más neutrales, nos gusta deuda emergente, hard currency, dólar, y estaríamos más neutrales en lo que viene siendo high yield o investment grade. Con lo cual, estamos cautos en renta variable, oportunidades en renta fija de manera táctica. A tu pregunta de estratégicamente, digamos 5 o 10 años, aquí sí sobreponderamos renta variable en general, preferimos bonos ligados a la inflación a bonos nominales y en lo que sería investment grade o high yield estamos neutrales. Pero lo que vemos, y a tu punto de 60-40, es que ese modelo de cartera realmente ha quedado obsoleto, 60% renta variable, 40% renta fija. En este contexto, en este régimen al que vamos, desde BlackRock ahora abogamos por una cartera compuesta por renta variable, renta fija e inversiones alternativas. Y si nos aventuramos en los porcentajes, podríamos aterrizarlos en 50% renta variable, 30% renta fija, 20% inversiones alternativas. Que busquen mercado de capitales y que busquen sectores tipo inmobiliario, entiendo. Para explicarle al espectador. Sí, pues hay distintas alternativas. Un 20% mientras es mucho ya, ¿eh? Largo plazo, líquido o ilíquido, pero sí es verdad que mercados privados, capital riesgo, infraestructuras, sector inmobiliario, como decías, ofrece a largo plazo un perfil muy interesante. Es un mercado, el de los mercados privados, que está creciendo de manera estructural. O sea, ya no son solo los beneficios que ofrecen y el interés que vemos por clientes, tanto institucionales como clientes más de banca privada, sino es un mercado per se que crece. ¿Por qué? Cada vez hay menos compañías cotizadas, cada vez hay más compañías privadas. Además, la regulación en países como Estados Unidos está obligando a los bancos a echarse a un lado la financiación de determinadas compañías. El 80% de la financiación de las compañías americanas no viene del sector bancario, como es en Europa, viene de compañías. Mercado de capitales. Exacto. Con lo cual ahí el capital privado es súper importante. Y en infraestructura es un poco la misma historia. Hasta ahora era una vertical en la que los gobiernos tienen una agenda muy clara. Hoy por hoy, en general, el sector público tiene otra agenda y ahí el capital privado tiene que entrar a actuar. Así que mercados privados alternativos, José Antonio, muy relevante. Me llama mucho la atención las tendencias del sector de la gestión de activos. Y ahí abordáis determinadas tendencias. ¿Podrías darnos un par de tendencias clave que configuren el sector y que dé una visión también al inversor, al institucional principalmente? Sí. Hablábamos antes, ¿no? Antes de sentarnos, que efectivamente 2023 al final ha sido un año bueno en rentabilidades, un año bueno en flujos, cuando a estas alturas, hace 12 meses, realmente pintábamos un escenario complejo. Y 2023 es un año en el que se ha puesto de manifiesto de nuevo la resiliencia de la industria de gestión de activos, de fondos de inversión, y el producto de fondo de inversión como canalizador de ahorro a inversión. Es decir, la industria local de gestoras españolas este año ha captado, si no me equivoco, 18.000 millones de euros en flujos netos. Noviembre, seguramente la cifra vaya a ser positiva, pero llevamos ya la industria local 37 meses con flujo neto positivo en fondos de inversión. A estas alturas, el año pasado, en vez de 18.000, eran 15.000, con lo cual sigue creciendo. Sin embargo, no podemos obviar, José Antonio, que estamos a las puertas de una de las mayores revoluciones que va a tener nuestra industria en los próximos años. Una revolución que va a estar impactada por cambio tecnológico, por mayor regulación, presión en márgenes, transición energética, necesidades cambiantes de los clientes. Contexto que está impactando los modelos de negocio de nuestros clientes, las tendencias de inversión de nuestros clientes y la manera en la que gestoras como nosotros, como BlackRock, nos relacionamos con nuestros socios. En lo que a tendencia se refiere, te aterrizaría tres. Por un lado, un crecimiento muy importante de todo lo que tiene que ver con modelos centralizados de inversión, es decir, gestión discrecional de carteras, asesoramiento. Esto es un segmento que, para que te hagas una idea, en Europa representa el 40% de los activos que hay en wealth. Es un segmento que prevemos que vaya a crecer en los próximos 5 años a representar un 55%. Gestión discrecional de carteras, asesoramiento, es decir, modelos centralizados. La segunda gran tendencia en nuestra industria ahora mismo es el desarrollo de los canales digitales de distribución. Desde el COVID, el número de cuentas de brokeraje, el volumen negociado en cuentas de brokeraje ha aumentado por 5, ya que hay un vehículo que es el vehículo ganador, que es el ETF, por la liquidez, la transparencia, la eficiencia, los beneficios que ofrece a inversores. Esa sería la segunda gran tendencia, la explosión de los canales digitales. Y la tercera gran tendencia en nuestra industria es el crecimiento de ese segmento de asesores independientes, asesores financieros independientes, independent wealth managers, un segmento que representa aproximadamente un 20% de todos los activos en Europa, pero que está creciendo mucho en países como Italia, como Suiza, como Reino Unido.
Estamos viendo cómo profesionales están dejando grandes bancos para montar sus propios negocios, apalancados en buena tecnología y en torno a una narrativa muy clara de planificación financiera. Con lo cual, tendencias, diría que esas son tres: modelos centralizados, digitalización y asesores independientes. ¿Qué estáis haciendo desde BlackRock para adaptaros a ese nuevo entorno? Entre otras cosas, conformar un equipo que realmente tenga una estructura para dar soporte y ayuda a esos segmentos especializados. Antes, desde BlackRock estábamos estructurados por producto. Teníamos un equipo de distribución de gestión activa y otro equipo de distribución indexada, ETFs, fondos indexados. La realidad es que el equipo de ventas de Iberia, somos 13, estamos segmentados por tipología de cliente, precisamente para dar un mejor servicio a esas verticales que vemos que van a tener un peso importante en la industria en los próximos años. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Enhorabuena por el informe, es un espectáculo. Javier García Díaz, responsable de ventas para BlackRock en Iberia. Buen día, buen negocio, buena Navidad, buen 2024. Lo mismo, José Antonio, muchas gracias. 9:44 de la mañana.